Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 14, versículo 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Cuando escudriñamos la palabra del Señor, encontramos que en la Biblia por primera vez aparece que alguien dio los diezmos a Dios. En este caso fue Abraham, que había ido a la batalla a recuperar la vida y los bienes de su sobrino Lot. Y cuando regresaba, se encontró con Melquisedec, prototipo del Dios Altísimo, el cual lo había guardado y lo había bendecido, y por eso a Abraham le da los diezmos de todo. Hoy en día encontramos personas que critican, que reniegan, que se mofan, y muchos hasta desafían a las personas que obedecen la palabra del Señor para que no lo sigan haciendo, y muchas veces con insultos los tratan de pronto de ignorantes. Pero cuando miramos la palabra del Señor, la Biblia nos enseña que cuando un hombre es agradecido con Dios por todas las bendiciones y bondades que ha recibido de parte de Él, el hombre siempre da para Dios la 10ª parte. Por eso encontramos también en el libro de Génesis capítulo 28, el versículo número 20, que a la letra dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí encontramos también que Jacob promete al Señor ser agradecido siempre y cuando Dios lo guarde, lo bendiga y le multiplique en bienes. Qué bueno es cuando un hombre sabe que de Dios depende todas las bendiciones y que cuando las recibe de parte de Dios, saca el diezmo para Dios. Muchas personas dicen que el diezmo es de la ley, pero estamos encontrando aquí en la palabra del Señor, en el tiempo o la dispensación de la promesa, que sale de la voluntad de Abraham y sale de la voluntad de Jacob. Así, cuando miramos la historia, encontramos que Dios lo estableció para el pueblo de Israel como una ley, como una norma. Y lo encontramos en Levítico capítulo 27, el versículo número 30, que dice: Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dios lo estableció ahora en la ley, pero para los judíos, para el pueblo de Israel. Aparte de eso, los diezmos se tenían que dar a la familia o la tribu de los levitas, porque ellos no habían recibido la heredad. Por eso, cuando miramos la palabra del Señor, encontramos un orden celestial en la Biblia, en la cual Dios vio que el diezmo que inicialmente Abraham y Jacob dieron por su propia voluntad, ahora era importante que el pueblo de Israel tuviera ese mandamiento, y por ley el Señor lo estableció. Por eso encontramos también en Deuteronomio capítulo 14, el versículo número 22, que dice: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que diere tu campo cada año. Indefectiblemente, para la ley era que se tenía que diezmar. Sin embargo, muchos hoy dicen que como ya no estamos en la ley, pues no tenemos por qué diezmar. En parte tienen razón, no estamos en el tiempo de la ley, pero ahora estamos en el tiempo de la gracia. Por eso, el que cuando un hombre no diezma, obviamente la bendición de Dios decae, la bendición de Dios mengua.
Por eso encontramos un texto muy conocido en Malaquías capítulo 3, el versículo número 10, que dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí estamos encontrando que aún los descendientes judíos, ellos no obedecían lo que el Señor había mandado. Y era porque cuando se daba para Dios lo que Dios había demandado, habían bendiciones hasta que sobreabundaban. Porque lo que Dios promete, el Señor lo cumple. Y muchos preguntan, ¿pero eso era el tiempo de la ley? No, ya vimos que era para el tiempo de la promesa. Hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Por eso tenemos que mirar en varios apartes de la palabra del Señor, cómo el Señor también nos habló acerca del diezmo. Y lo encontramos en Mateo capítulo 23, el versículo número 23. Y eran unas palabras fuertes que el Señor les dijo a los judíos, por cuanto unos conservaban la ley y el mandato de diezmar, pero su corazón estaba apartado hacia el mal. Por eso el Señor dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era necesario hacer? Justicia, misericordia y fe. Sin dejar de hacer ¿qué? El diezmar. Así es que el Señor Jesús nunca negó que el diezmo se tenía que dar. Al contrario, lo habilitó, lo recordó y siempre dijo que aparte de dar diezmos teníamos que hacer justicia, tener misericordia y tener fe. Así es que el Señor sigue obedeciendo esas palabras mismas dadas por Él en los tiempos de la ley, que hay que diezmar. Y el diezmo no es un pago, el diezmo no es una obligación, el diezmo es un agradecimiento de los hijos de Dios cuando sabemos que dependemos de Él. Nosotros damos por agradecimiento, no damos para que Dios nos dé más, como algunos predican falsamente: ven y pacta para que Dios te dé más. No, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que tenemos que diezmar a Dios en agradecimiento porque nos da el alimento, la salud, el vestuario, nos tiene con vida. Abraham lo dio por agradecimiento, Jacob lo dio por agradecimiento, y hoy nosotros, la iglesia de la fe, los que seguimos las enseñanzas del Señor, de Abraham, los ejemplos de Abraham, damos a Dios es por agradecimiento, no por un negocio o no para que Dios nos dé. Nos da es porque nosotros estamos agradecidos. Por eso dice claramente en 1 Corintios capítulo 9, el versículo número 13, que dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Así es que la persona que predica y está dedicada a pregonar a Jesucristo, su plan de salvación, ¿de dónde va a vivir? Pues de la bendición de Dios que viene a través del diezmo. Gústeles o no les guste, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso igualmente ahí en Primera de Timoteo, el capítulo número 5, el versículo número 18, dice la palabra del Señor. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Así es que el hombre que sale a predicar la palabra del Señor seguramente tiene que alimentarse, tiene que vestirse, tiene que sostener a su familia. ¿De dónde sale entonces el sustento? De la bendición de Dios y de todo lo que el hombre agradecido con Cristo, es decir, el creyente de la iglesia, trae para Dios, no para el pastor. Pero el hombre de Dios toma esa bendición así como lo tomaban los levitas para el sostenimiento de su familia. Por eso aquella persona que no diezma le está poniendo bozal al buey. Muchas personas quieren que el burrito o el camello
o el torito o el buey trabajen, pero no les dan de comer. Y muchos hay así, tacaños. Eso es lo que pasa con aquellos que reciben del Señor bendiciones, pero critican el diezmo y a toda hora están maldiciendo, a toda hora están diciéndole a los que diezman que no lo hagan. ¿Por qué no más bien miran para su corazón y su vida? Porque el cristiano tiene que ser integral. En todo tenemos que obedecer la palabra del Señor. Y Hebreos capítulo 10, el versículo número 38, dice la palabra del Señor: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La iglesia vivimos por fe. Yo dependo del Señor, mi familia depende de Dios. Todo depende del Señor y de su voluntad. Y de lo recibido de su mano, de eso damos. Así de que no seas mezquino, no seas desagradecido, no critiques. Si no quieres dar el diezmo, no lo des. Y no recibirás entonces las bendiciones de Dios. Deja que otros lo den, deja que otros se gocen la presencia del Señor. Y si ellos diezman, qué bendición será para ellos. Qué bendición es para nosotros los que diezmamos. Pero si tú no quieres diezmar, no lo hagas. Allá tú con el Señor. Pero los que sí diezmamos, deja que el Señor nos siga multiplicando, como dice su palabra.